Más allá de la fuga del Chapo Guzmán, que ha sido una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, las relaciones entre Francia y México a partir del viaje del Ejecutivo Federal tienen ahora nuevos horizontes. Hay un nuevo punto de partida. Los acuerdos en materia energética, educación, salud y cultura son muestra de que ambos países dejaron atrás la deteriorada relación que provocó el caso de Florence Cassé. De los beneficios en concreto que traerá a nuestro país, principalmente en lo comercial, académico y político, hablaremos con reconocidos internacionalistas. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a un muy querido amigo de hace muchos años que nos conocemos, Federico Lamonte. Él es comentarista de Asuntos Internacionales de Proyecto 40 y columnista de Organización Editorial Mexicana. Mi querido Federico, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Lolita. Qué gusto de tenerte en este programa. Gracias, Lolita. Tenemos también la presencia de Fausto Pretelín. Él es analista internacional. Fausto, ¿cómo estás? Bien. Encantado, gracias por la invitación ahorita. Oye, platícame, por favor, Fausto, ¿cuál es el beneficio concreto de este viaje del Ejecutivo Federal con toda su comitiva a Francia? Porque yo recuerdo que en el sexenio de Felipe Calderón pues se quedó la relación entre ambos países muy lastimada, entre un presidente que quería que saliera de la cárcel y llevarse a Francia, a Florence Cassé, y Felipe Calderón que decía que no, que tenía que quedarse en México a cumplir su condena porque pues, los delitos se habían cometido aquí en México. En medio de todas las disputas, en medio de que en un momento dado pues, se decía que esto había sido armado, que había sido como una especie de producción para la televisión y que esa fue la razón por la cual la dejan ir. Esa relación México-Francia estaba muy lastimada. Yo quiero que me platiques en concreto, más allá de las críticas, que pueden haber muchas, ¿qué es lo bueno que sacamos de este viaje particularmente? Sí, Lolita, yo creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno, como tú bien comentas, es ya darle carpetazo a estos años bajos, ¿no?, de la relación entre México y Francia, que lamentablemente lo detonó pues este caso de Florence Cassé. Y yo creo que el segundo elemento es potenciar más el comercio con Francia. Sí, hay que decirlo muy claro. Sí, claro. François Hollande me parece que ya reconoció, ¿no?, la gravedad inclusive de cómo regresa Florence Cassé a París, sí, que de alguna manera le abrieron la puerta, la alfombra roja, ¿no? Le extendieron Hombre, le pusieron roja. casi como heroína. Sí, y yo creo que ahí ya Hollande me parece que ya recula y le da una recepción muy buena al presidente mexicano, una visita de Estado de altura. Y el segundo elemento es la parte comercial, ¿no? México-Francia tiene un comercio aproximadamente de 5,000, 6,000 millones de dólares anuales. Esto fue el año pasado. Sí. Representa el quinto lugar Francia entre los 19 países de la zona euro. ¿Qué es lo que nos vendemos? ¿Qué es lo que intercambiamos comercialmente con Francia? Bueno, mira, prácticamente estamos intercambiándonos en muchos sectores. Es deficitaria la balanza, es decir, le compramos más a Francia de lo que le vendemos. Okay. Y de eso se trata, es decir, ¿qué tanto le puede vender México ahora a Francia, ¿no? Pero el sector servicios, los vinos, los perfumes. Bueno, por supuesto, los perfumes, claro, ¿no? Todo el sector de la belleza y demás. Sí, todo lo de cosmetología. Sí, la ropa, ¿no? Las ropa, marcas claro, francesas, el champán y demás. Creo que ese es un comercio que ya está muy bien establecido. Sin duda. Pero le ha faltado más, ¿no? Es decir, el principal socio comercial de México en Europa es Alemania. Exacto. Tiene el 30-31% del comercio de los 19 países. Y con Francia no rebasa el 9%, 10% del comercio. Entonces yo creo que ese es un elemento importante que va a rescatar el presidente Peña Nieto. Si tú recuerdas, Lolita, en el 2001 se firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Así es. Y es el primer país latinoamericano, México, que desarrolla de gran alcance este tratado, esta negociación que inclusive toca temas de derechos humanos, algo que no sucedió con el Telecán, con América del Norte. Y yo creo que en el caso de Francia
se puede potenciar aún más. Yo creo que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, viene a finales de este año, inclusive antes, ya próximamente, y Francia puede ser un elemento que nos guíe a México a catalizar, ¿no? Sobre todo a catalizar más la relación con Europa. Y es una situación muy importante. Entonces yo creo que la visita es importante haberla hecho, sin embargo, bueno, pues las circunstancias quizás, ¿no?, mediáticas en este país no posibilitaron, ¿no?, que la sociedad mexicana se enterara a fondo de la gran importancia de esta gira, hay que decirlo, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de este viaje, Federico? Primero que en el corto plazo, Lolita, después de la visita de la ministra de Comercio de Francia, la señora Brie, en el 2017, como ella plantea, México pueda desplazar a Brasil como el primer socio comercial en América Latina. Qué interesante. Ella tiene como base para alcanzar este objetivo una agenda ambiciosa suscrita por el 62 mandatario mexicano y el sexto presidente emanado de la Quinta República Francesa, como es Hollande. Cuando ella visitó México, este evento fue al que antecedió a la visita de Hollande en marzo del año pasado y marcó el año 50 más 4 meses de la visita de Charles de Gaulle realizada a México, que en solo 2 días logró acercar a la comunidad universitaria. Él fue a la ciudad universitaria y ahí le dijo a los universitarios: vamos a hacer una marcha de mano a mano y vamos así a construir el futuro de la agenda galo-mexicana. Además de crear las bases para el 2017 de una relación comercial más amplia, no hay que olvidar que Francia es la segunda economía de la Unión Europea, y cuando iniciaron las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, el entonces presidente Jacques Chirac fue un motor importante para alcanzar ese objetivo. Y más allá de todo esto, Francia, desde los tratados de Roma en el 57, fue el artífice para que de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la CECA, se convirtiera en la Comunidad Económica Europea de los 6, y gracias a Francia, posteriormente, no obstante una primera reticencia a ampliarse en ese orden, lograra que de los 6 pasaran a los 12 y después a la fecha, en esa Unión Europea de los 28, se constituya, insisto, en la segunda plaza después de Alemania. Además, decía con razón, doctor, es deficitaria la agenda comercial de México, pero hay amplias posibilidades para que en el 2017 esa condición cambie y por lo pronto México pueda aprovechar, entre otras cosas, en la industria aeronáutica, un potencial para no solamente producir partes, sino participar activamente en el mercado de la Unión Europea. Que de hecho en eso el estado de Chihuahua ya tiene un lugar importantísimo. El ex ejecutivo estatal lo inició con una visita, esto fue en el año del 2008, a la Feria Internacional de Aeronáutica, entre otras cosas, y quiero destacar un elemento importante para conocer la magnitud de la agenda bilateral. Se construye esta, de acuerdo con Genaro Estrada, en sus archivos diplomáticos, desde el 1823, cuando desde el puerto de Marsella se crea la primera ruta marítima que permite finalmente a una comunidad francesa llegar a México en el 1843 y a partir de ello comenzar a vivir una bonanza para ellos, pero no para los mexicanos, como hasta nuestros días. Aquí lo interesante es saber, platíquenos y compartamos con el auditorio, ¿qué es lo que los mexicanos le vendemos a los franceses? Bueno, hay sectores, por ejemplo, en la automotriz, ¿no? Hay algunas autopartes que se le venden a 2 grandes marcas francesas. ¿A Renault? A Renault, a Peugeot. Hay material de construcción, hay material médico inclusive. También hay algunos elementos que le vendemos a Francia, ¿no? Particularmente. Agroindustria es otro factor importante, debido a una amplia inversión francesa en por lo menos una veintena de estados de la República Mexicana. Ahí es donde está, y lo dijo el propio canciller Mitt, cuando visitó en 2013 y colaboró en varios medios impresos de Francia acerca de ese potencial.
El sector energético es prioritario Mira. para las dos partes, porque de manera conjunta y con inversiones y con la apertura y la reforma energética mexicana, hay un importante grupo de empresarios franceses que desean apostar en ese rubro, porque Francia ha sido dependiente hacia el norte de África, en algún tiempo hacia el Medio Oriente, de las importaciones petroleras, y observan a México como un socio estable para asegurar la proveeduría de energético en el corto y mediano plazos. Sí, ahora que hubo la reforma energética, pues ciertamente se da esa gran posibilidad, ¿no? Y esa parte también fue contemplada en la agenda de la ministra de Comercio, Bric, cuando estuvo en México hace un par de años, y el propio presidente Hollande lo sostuvo al entrevistarse con los senadores mexicanos en su visita de marzo del año pasado, ¿Sí? aquí en México, en la que se constituye el 50 aniversario de la de Gaulle a México. ¿Cuáles son los acuerdos que se firmaron desde el punto de vista académico? Porque pues estuvo allá presente mi querido Pepe Narro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo el rector de la UAM. ¿Qué se hizo en relación al tema educativo? Bueno, de los 60 acuerdos, si no mal recuerdo, 12 son relativos al tema educativo, ¿no? Y uno de los elementos importantes, creo yo, es tener como referente clave el programa Erasmus en Europa, es decir, el intercambio, ¿no? Es decir, que podamos también en México tener ese puente educativo, de que muchos estudiantes universitarios puedan ir a Francia para poder hacer los intercambios. Yo creo que ese es un elemento básico, tanto en la Sorbona como en la Universidad de Marsella. Se lograron buenos acercamientos en temas con el CONACYT también, ¿no? Sí. El tema de las becas. Y yo creo que ese es un elemento fundamental, porque en realidad, si nosotros analizamos en retrospectiva lo que es la Unión Europea, el eje toral o el vector principal que une a los europeos es el Erasmus, y que de alguna manera con los recortes financieros que ha habido en Europa en los últimos años, lamentablemente también le llegaron al Erasmus, ¿no? Entonces México va a tener grandes oportunidades ahí. Hay también un programa con las normales, ¿no? Las escuelas normales mexicanas que lleven estudiantes para allá a Francia. Entonces es muy agresivo. Yo creo que gran parte de todos estos 60 acuerdos que firmaron los dos presidentes, una quinta parte de ellos fundamentalmente son educativos, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó la atención, y yo quisiera escuchar brevemente tu opinión, porque ya sabes que el tiempo aquí es nuestro mayor enemigo. ¿Qué representa que nuestro ejército mexicano haya desfilado por Champs-Élysées en este día tan importante para Francia y que incluso hayan iluminado la Torre Eiffel con los colores de la bandera mexicana? Resaltar la importancia de los acuerdos, los encuentros que han tenido los ministros de Defensa de Francia y México en esta nueva administración, y al mismo tiempo ubicar a México sobre otros países de América Latina en esa posición. Entonces hay un respeto, porque también la Gendarmerie francesa ha capacitado a su homóloga mexicana en áreas muy específicas de combate al crimen organizado. Pues qué bueno que se lleguen a acuerdos. Finalmente, creo que como ciudadanos lo que podemos esperar y querer y buscar es que se puedan llegar a este tipo de acuerdos que beneficien a quien realmente lo necesita, más allá de ideologías, más allá de partidos, más allá de tendencias, vamos, incluso más allá de gobiernos, porque los gobiernos van y vienen, pero los beneficios se quedan en ambos países. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.